el salario porque el mínimo que han aprobado no alcanza y Coparmex dice sigue en esa lucha y pide empleos de mayor calidad. ¿Qué dice la CTM al respecto, Javier Villarreal? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Mira, el tema del salario mínimo lamentablemente ha dejado de estar en la esfera de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que tú sabes que es un órgano tripartito que debe atender lo que marca la Constitución, pero ha dejado de ser ese órgano, de ser facultad de ellos y se rigen por lo que opine el Banco de México. Y entonces el Banco de México, con una teoría que ellos tienen en el sentido de que si sube el salario mínimo se va a desatar la inflación, que es algo absurdo, pues tenemos un órgano que la verdad no atiende como debe de ser su facultad y su responsabilidad el tema del salario mínimo. Entonces, este aumento que se dio, debemos reconocer que es importante, pero pues no digo, el importante comparado con lo que se daba antes. Antes era el 4%, el 3%, y este 10% que se dio ahora, es tanto el rezago que había que no es suficiente, ¿no? Es lo que sucedió ahora. ¿Qué hacer para resolver este problema? Pues nosotros estamos planteando el incremento del salario a través de la productividad. Lo que dice Coparmex, pues también. Sí, o sea, el impulso del salario a través de los bonos de productividad. Ujú. ¿Qué sería? Productividad, es decir, lo que produces, como trabajas, se te premia, ¿cómo sería? Fíjate que se creó hay una disposición de una obligación de que se formen comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad, y ello implicaría bonos de productividad que se unan al salario y mejoren el ingreso del trabajador. Ujú. Muy bien, bonos de productividad. Sí, es el único camino, porque el esperar a que la comisión acuerde un salario remunerador, pues yo creo que eso no va a suceder nunca, ¿no? Pues no está mal, digo, la idea, o empezar con algo, porque pues esos 88 pesos así hayan sido 10, 15 y te hubieran, no alcanza, digo, Javier, tú mismo lo has dicho. Pues es una burla, ¿no? Es decir, el bono de productividad es algo que es una obligación de las empresas. Nosotros hemos estado luchando porque se conformen, pero la Secretaría del Trabajo lamentablemente no aplica las sanciones a las empresas que no lo hacen. Entonces nosotros tenemos que presionar vía emplazamiento a huelga en las revisiones de contrato, y lo hemos ido logrando, pero muy lentamente. En algunas empresas, en algunas industrias, el tema es que es insuficiente ahorita en términos generales lo que se ha logrado, porque esta política de contención al salario a través de lo que establece el Banco de México, pues ha afectado indirectamente al resto de los salarios. Pero es un esfuerzo constante que hemos estado haciendo y seguiremos haciendo por mejorar el nivel de salario. El camino que hemos encontrado y que nos ha funcionado es el de los bonos de productividad. Es un tema complejo, te repito que falta mucho por hacer en eso, pero el tema del salario mínimo, por otro lado, es un referente nada más. Es decir, no hemos logrado pues que el salario mínimo sea, que juegue el papel correspondiente que debe de tener. Es decir, que sea lo mínimo que se pague, y no es cierto. Ahorita 88 pesos, pues alguien que gane eso, pues realmente no puede subsistir, ¿no? Entonces, el camino es impulsar el salario real, que ahorita anda muy por encima de esos 88 pesos, y lograr que sea un salario remunerador. Y para ello, pues la distancia es muy grande. Entonces, nosotros estamos impulsando el salario real en las empresas, logrando revisiones de contrato muy superiores a las que se dan en otras partes del país, pero repito, es insuficiente. El endeudamiento, Luis Alberto, del trabajador ahorita es excesivo. ¿Por qué? Porque los descuentos que se dan en el tema por ejemplo, en la nómina diaria del trabajador, son descuentos de Infonavit, de Fonacot, y luego lo poco que queda. Carros de la, bueno, es la colegiatura, ¿no? Te faltó la lista, mi estimado. ¿Perdón?
Te faltó la lista, te digo, del carro, colegiaturas, digo, imagínate todo. Y las tiendas por fuera, ¿no? Las diferentes marcas que no les voy a dar comercial ahorita, pero todo el mundo está endeudadísimo. Entonces, este severo endeudamiento ha generado una situación de estrés, de inconformidad en la gente. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar empleos de calidad, mejores salarios y buscar que en este mundo terrible de globalización y libre mercado, pues logremos las mejores condiciones posibles a través de la lucha de los sindicatos, ¿no? ¿Y qué se necesita para que las empresas les hagan caso? Por último, te digo, Javier, porque Coparmex, fíjese, se parece mucho a las propuestas que traes Coparmex, empleos de calidad, pagar bien. O como decía ahorita Luis Huesca, estaba muy interesante, no sé si lo escuchaste, decía, pues que las utilidades, transparentar las utilidades que legisle el Congreso, porque, a ver, a veces ese sistema en donde, pues es que eres empresario y puedes ganar lo que quieras, bueno, sí, pero si ganaste de utilidad el 800% y no le actualizaste el sueldo a nadie, no repartiste también, digo, ¿falta más conciencia empresarial o apretarles más a los empresarios para que repartan más? Por ejemplo, Javier, en sueldos y prestaciones. Sí, fíjate que has tocado un tema fundamental, el tema del reparto de utilidades. Lo que pasa es que la gran mayoría de empresas se simula que no hay utilidades. Es decir, y son realmente muy pocas las empresas que dan la utilidad que efectivamente, el 10% pues que realmente recibieron. Entonces, en ese sentido, yo te pudiera poner ejemplos muy exitosos, ¿no? Y una empresa que es muy satanizada como Grupo México, este año en mayo entregó entre 200 y 250 mil pesos por trabajador. El año que entra se habla por los precios del cobre y demás que pueda subir incluso hasta cerca del doble. No lo podemos ahorita adelantar porque no tenemos los documentos, pero el resto de las empresas, las que más te llegan a dar en la industria, pues son que los 20, 30, 40 mil pesos, pero ya la mediana y pequeña empresa, que son la gran mayoría, pues es prácticamente nulo, son utilidades a veces de 1,000 pesos, de 2,000, es decir, es algo que no se ha podido lograr. Nosotros hemos presentado inconformidades ante la Secretaría de Hacienda por este motivo, y hay otro elemento también importante, que es el de la industria maquiladora. Como tú sabes, estas industrias no facturan en México. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es lograr bonos digamos, de compensación que de alguna manera pues puedan dar o hacer las veces de un reparto, pero nunca va a ser suficiente. Entonces es un tema, una asignatura pendiente, el tema de las utilidades, donde se tiene que trabajar mucho y desgraciadamente el gobierno no hace lo suyo, particularmente a través de la Secretaría de Hacienda, para transparentar el tema de las utilidades y que realmente ese 10% se entregue a los trabajadores de manera uniforme y pueda mejorar también el ingreso del trabajador. Es algo que hemos estado empujando mucho. Hay maquiladoras que dan una semana, 2 semanas, un mes, pero pues está muy lejos de lo que debería ser ese 10% de reparto de utilidades. Entonces, son un cúmulo de aspectos que si podemos empujar juntos con éxito, acompañados del gobierno, pudiéramos avanzar mejor. Pero déjame darte un dato importante, Luis Alberto. El tema de la globalización, el libre mercado y el neoliberalismo ha debilitado al Estado, a los gobiernos, y ha fortalecido al mercado. ¿A dónde voy con esto? Es decir, tenemos un gran capital que con estos cambios económicos ha crecido mucho a nivel mundial y también a nivel nacional, y gobiernos que se han debilitado, incluso han sido cooptados en buena medida en muchos países, y el nuestro no es la excepción, por el gran capital. Y entonces las políticas sociales que teníamos en otros tiempos, con otros modelos de desarrollo económico, pues han perdido mucho terreno en el sector social. Esto es un tema profundo, amplio, pero que te puede explicar el por qué esta contención salarial, este aumento de la pobreza y esta difícil lucha de los sindicatos por mejorar el ingreso del trabajador.
Sin duda, buenas. ¿Cómo ves lo que dice CTM? Porque voy también invitado a Joel Espejel, el jefe del Departamento de Economía de Unison, para enriquecer y terminar el debate. Primero algo de lo que dice CTM, que es mucho lo que dice, se parece mucho a lo que Sí, dices tú. correcto. Javier, muy buenos días, saludos. Buenos Sí, días. es en lo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Y va a ser la única manera de ir abatiendo el rezago que traemos. Pero tiene que ser de todos los que integramos a la empresa. Eso es bien importante, ¿no? Que estamos trabajando en conjunto. Como dice Javier, las comisiones mixtas de trabajo pues se tienen que ir mejorando, se tienen que ir desarrollando, y esto ya es por ley, ya no es por, por más que atendiendo a este cumplimiento. A ver, Joel Espejel, jefe del Departamento de Economía de la Unison, ¿cómo